Buenas noches, vamos a comenzar con los siguientes temas. Como estamos viendo ahorita más enfocado en neonato, vamos a ver dos, que fue lo que se comentó: síndrome de aspiración de meconio y taquimia transitoria del recién nacido. En realidad son temas muy puntuales. Son puntos clave de los cuales si ustedes se aprenden estas tablas que les voy a poner, no hay necesidad que ahonden en más, a menos de que les interese el tema, pero pues son palabras clave que ustedes las van a utilizar como repaso. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar sin ningún problema durante la exposición. Ahora, vamos a empezar con el síndrome de aspiración por meconio. ¿Qué es? Dependiendo de dónde lo lean, pero para fines de honor, es aquella patología que se va a presentar en el recién nacido que es sometido a estrés intrauterino, el cual evacúa dentro del útero el meconio, el cual puede ser aspirado por un feto cuando los movimientos respiratorios son provocados por la hipoxia o la hipercamia. Es decir, el útero está lleno de meconio y aquí el bebé, debido a que tiene hipoxia, es decir, le falta aire, pues está con el instinto literal de tratar de respirar, pero como lo único que puede aspirar es líquido amniótico, en este caso con meconio, es lo que aspira, entonces por eso nos da la aspiración por meconio. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Que sea un recién nacido de término o postérmino, que haya un sufrimiento fetal agudo o crónico, presencia de líquido amniótico meconial, son los principales. Si ustedes llegan a tener uno de estos, pues tienen más riesgo del paciente pueda estar meconiado o tengas la probabilidad de un síndrome de aspiración por meconio. Entonces recuerden, les puede llegar un caso que dice niño de 35 semanas de gestación, quien tiene taquicardia fetal, tiene riesgo de aspiración de meconio, pues realmente no pertenece al grupo que estamos hablando, que son de término o postérmino. Es un niño pretérmino, el de 35 semanas, entonces pues no estaría dentro de los factores de riesgo. Pero si le ponemos niño de 42 semanas con taquicardia fetal o bradicardia fetal, pues ahí sí, ya está cumpliendo el criterio de término y postérmino prácticamente. Ese es un niño que puede tener riesgo del síndrome de aspiración por meconio. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, pues la clínica ustedes la van a observar con datos de dificultad para respirar. Esto cuando ya lo hayan recibido. ¿Cómo lo van a saber? Con el test de Silverman evaluados de dificultad respiratoria como aleteo nasal, tiraje intercostal, disección toracoabdominal. Si el paciente ya presenta alguno de estos, se van sumando puntos, pero aquí nos describe cuáles son los datos que debemos de evaluar. Con esto, que tenga dificultad para respirar, tenga taquipnea y estertores, pues ya nos está hablando de que tiene un problema al nacimiento. Los estertores son presencia de secreciones en el parénquima pulmonar. Entonces, si nosotros escuchamos estertores, pues lo más seguro es que se trate de que algo que aspire el paciente. Y debido a que solo estuvo en útero, puede tratarse de el meconio. ¿Cuáles son las cosas que debemos de valorar? Lo que mencionamos fue la disociación toracoabdominal, la retracción cifodea, quejido respiratorio, aleteo nasal y tiraje intercostal. Todo esto nos va sumando puntajes y pertenecen al test de Silverman Anderson. Este se hace después del nacimiento a los 10 minutos. Diagnóstico. El diagnóstico lo van a hacer con factores de riesgo, que son los que mencionamos, ¿sí? Término, postérmino, sufrimiento fetal o presencia de meconio. Más la clínica, que fue la que comentamos, la dificultad respiratoria, la taquimia y los estertores, y una radiografía. ¿Cómo va a ser esa radiografía? Van a haber infiltrados pulmonares heterogéneos, irregulares y en parche, que son estos. Todo esto. Estos son infiltrados, acá hay más infiltrados, son irregulares, aquí lo podemos ver más mayor
parte del tórax del paciente. Entonces, esos son los infiltrados irregulares y en forma de parche porque hay uno acá y otro acá, otro acá, otro acá. No están en un solo lugar. El diafragma se puede ver aplanado. Este no se ve tan aplanado, pero lo podemos ver así. Neumotórax. Aquí no hay neumotórax como tal, pero si nosotros viéramos un neumotórax, el parénquima pulmonar parecería un charroncito y estaría comprimido, mientras que esta parte se vería completamente oscura por presencia de aire. Neumomediastino. Aquí veríamos en donde está esta línea roja, entre este espacio, aire. Este sería negro, pero pues aquí no lo estamos observando. Aquí no hay neumomediastino, pero así es como lo veríamos. ¿Qué otro estudio se puede hacer? Una gasometría. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar si el paciente está hipoxémico o hipercápnico debido al antecedente de la, del sufrimiento fetal. Y de muchos ¿no? Nos hablan de algún proceso eh, infeccioso, ya sea si nosotros sospechamos también de una neumonía. Tratamiento. Vamos a dar una reanimación neonatal básica. No es necesario expirar, pero dependiendo de las secreciones y cómo veamos al paciente, siempre hay que individualizar, pero no se recomienda aspirar. Si el neonato está deprimido, el meconio se va a aspirar en la tráquea con la laringoscopía directa, si está deprimido. Si no, no hay necesidad. ¿Y qué se va a colocar? Oxígeno surfactante y óxido nítrico inhalado. Si es que lo hay, si no, solamente se coloca oxígeno. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? El neumotórax, el neumomediastino, una neumonía bacteriana e hipertensión pulmonar persistente. En muchos hospitales, lo que más se presenta es la neumonía bacteriana. Después puede estar neumotórax y neumomediastino y después la hipertensión pulmonar persistente. Pero para el diagnóstico de esta se necesita el apoyo del servicio de ecocardiografía. Eso, como les dije, es muy cortito. Entonces, para que nada más lean las partes puntuales y no se llenen de información extra. Y el otro tema que también es muy corto, se resume literal en una tabla, es la taquimia transitoria del recién nacido. Sobre esta patología, aquí la tienen, literal, con que se aprendan esto, no necesitan moverle más a su estudio en el ENORM, al menos de estas dos patologías. Definición de la taquimia, aquí un proceso respiratorio no infeccioso, entonces los niños no están infectados. Lo va a presentar el recién nacido, de término o cercanos al término, es decir, 36.4, 36.5, 36.6 son cercanos a los de término, que son de 37. ¿Y esto que se va a deber? A un retraso en la absorción del líquido pulmonar, ¿vale? Si el líquido no se absorbe, va a presentar dificultad respiratoria, polinea, y nos va a dar la taquimia transitoria del recién nacido. ¿Cuál va a ser su sinónimo? ¿Un síndrome de dificultad respiratoria neonatal tipo 2 o pulmón húmedo? Casi aquí en México no se utilizan esos, pero pueden encontrar médicos que aún emplean esos términos. Factores de riesgo. Que sea un recién nacido de término, cercano al término, o sea, es decir, cercano a las 37 semanas de gestación, hombre, macrosomía, sedación materna, cesárea sin trabajo de parto o madre diabética. Todo eso nos puede dar riesgo del que el paciente eh, este, pueda tener la taquimia transitoria del recién nacido. La clínica, pues esta taquimia regularmente es entre 100 y 120. Si ustedes las contabilizan, van a presentar estas respiraciones aceleradas y pues lo pueden clasificar como una taquimia. ¿Puede haber dificultad respiratoria? Sí, pero no quiere decir que cuando se diagnostique en taquimia ya va a estar todo dificultoso. Esto puede ir aumentando o mejorar de manera progresiva. Y lo que siempre va a predominar es la taquimia. Factores de riesgo.
más la clínica, más una radiografía, nos van a hacer el diagnóstico. La radiografía de tórax va a ver congestión biliar, líquido en las fisuras y sobretensión pulmonar. Se va a complementar con una gasometría y una VH. Y este diagnóstico es por exclusión. Con una historia clínica adecuada, se van a buscar factores de riesgo, examen clínico completo y estudios de laboratorio para ver que el paciente no tenga hipoxia o se descarte alguna infección. Entonces, el estudio sería gasometría y VH y la radiografía de tórax. Aquí vemos cómo hay congestión parailiar, es decir, al lado de los cilios. En todo esto está congestionado. Cisuritis, si ustedes alcanzan a ver, aquí las fisuras están, se muestran. Entonces, al mostrarse quiere decir que hay líquido. Y esto, pues, debido a que no se reabsorbió después del nacimiento y nos da el riesgo de un ataque transitorio del recién nacido. Y después de 3 días, en la otra radiografía se observa claridad, ya no vemos el aumento de la congestión y aquí tampoco vemos las fisuras. Tratamiento es oxígeno, entre 88 y 92. Muchas veces van a ver a gente que se asusta porque llega a oxigenar 89, 91, 90, 89 y no sale de ahí. Bueno, pues parte de poco a poco va a ir recuperando y ya no va a presentar los mismos inconvenientes. Su alimentación, hay algo que se llama alimentación por técnica de polimnia, es por las frecuencias respiratorias. Si el paciente tiene de 60 a 80 respiraciones y le dan un Silverman menor a 3, puede succionar. Si es mayor a 80, pero con un Anderson menor a 3, pasa por sonda orogástrica. Y si es mayor a 80, pero con Silverman Anderson mayor o igual a 3, hay que dejarlo en ayuno y pedir líquidos para enterarse. Como tal, es algo que resuelve en poco tiempo y suele resolver hasta en 72 horas. No sé si hay alguna pregunta, duda, como tal, son temas muy concretos, rápidos, y con que se aprendan esa información les va a ayudar bastante. Doctora, ¿a qué se refiere con cesárea sin trabajo de parto? O sea, Ah, ¿cómo? hay partes donde los ginecólogos tienen a su recién nacido, bueno, a la embarazada, pero esta embarazada no está en trabajo de parto. Es decir, por ejemplo, el bebé ya tiene 42 semanas, la mamá no ha iniciado trabajo de parto, es decir, no ha empezado a dilatar para decir que es un trabajo de parto en fase activa, no ha tenido contracciones, entonces el bebé ya está pasando el tiempo necesario para el nacimiento. Entonces aquí hacen una cesárea, ya sea porque el bebé empieza a tener complicaciones, de que el corazón empieza con bradicardia o taquicardias, o le detectan sufrimiento, y ahí hacen una cesárea sin que la mamá tenga trabajo de parto, pero tiene criterios para que el bebé nazca. No sé si me di a entender. O sea, es un factor de riesgo que la mamá no tenga antecedente de trabajo de parto y se realice la cesárea y que por tal motivo no se absorba el líquido. ¿Es correcto? Así es. Así es, Ok. porque durante el trabajo de parto existen contracciones y estas contracciones que son parte para que el bebé sea expulsado del útero, ayudan a movilizar el tórax y este tórax al comprimirse, se comprime y se expande antes de nacer y estos movimientos ayudan a que se reabsorba el líquido. Entonces, si no tiene estas contracciones la mamá, el tórax no hace esos movimientos y no se reabsorbe el líquido. Ok, muchas gracias, doctor. Sí.
Bueno, creo que ya no hay más dudas. Entonces, los vería mañana también a la misma hora. Y pues ahorita son temas como muy cortitos, para que tampoco los sobrellene de información. Y veríamos, serían inmunizaciones a las 9. Este sí va a ser un tema largo. Que descansen. Ah, de las 10 de práctica clínica. Y busquen información actualizada porque no tiene mucho que cambió el esquema nacional de vacunación. Y algunas páginas y las guías no están actualizadas. Busquen en la página de, así lo van a buscar, van a googlear nuevo esquema nacional de vacunación y los van a mandar. Sí, lo más seguro es que sí se las preguntan porque ya van a cumplir cerca de 2 años las actualizaciones. Cuando el ENAM tiene alguna actualización de no más de un año, no es probable que se los pregunten. Pero cuando tienen más de 2 años o cercano a los 2 años, sí les da tiempo de actualizar las preguntas del ENAM y les preguntan los cambios. Y en este caso fue el esquema nacional de vacunación. Y lo van a buscar en la página de la Secretaría de Salud, a ver si ahí lo pueden encontrar, porque ahí no tenía mucho que lo habían publicado. Vale, nos vemos.